A ver, esta parte de edades, como yo le vuelvo a repetir, tiene que ver con el hecho de plantear ecuaciones. Bueno, en realidad todo problema se resuelve planteando ecuaciones, ¿no? Sino que hay algunos problemas que se atacan por otros medios porque resulta más rápido hacerlos, nada más, ¿no? Pero en realidad las ecuaciones son una herramienta que te permite resolver cualquier problema. Pero para resolver, pues tienes que aplicar adecuadamente las ecuaciones, ¿no? Plantearlas, leerlas, interpretarlas, etcétera, ¿no? Esa es la idea de las ecuaciones. En este tipo de problemas con edades, ¿no? Intervienen personas cuyas edades están relacionadas a través del tiempo, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro, ¿sí? Y esas relaciones con los tiempos uno lo transforma en ecuaciones para poder resolverlas, ¿no? Ahora, para resolver estos problemas con edades, es bueno hacer algunos diagramas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando interviene solamente un sujeto en el problema, o sea, una sola persona, un solo sujeto, porque pues no solamente es una persona, puede ser, no sé, un perro, un auto, el tiempo de duración de vida de esos objetos o sujetos, se te recomienda que uses un diagrama lineal, así como este. Lineal me refiero porque está en una sola línea, que se refiere a la información de la edad de esta persona, ¿no? En el tiempo actual, en el pasado, en el futuro. Ahora, en un problema solamente hay un presente, no hay dos presentes. El presente es el momento actual en el que estamos, o el problema te indica, ¿no? ¿Sí? Con respecto al pasado, sí pueden haber varios pasados, porque este pasado puede ser hace un año, hace 2 años, hace 3 años, ¿no? Y hay muchos problemas que tienen ese formato, ¿no? De ponerle varios pasados o varios futuros, porque el futuro también hay varios, ¿no? Eso depende de cada cuánto tiempo, por ejemplo, dentro de 5 años va a ser un futuro, dentro de 10 va a ser otro, dentro de 50 años será otro futuro, ¿sí? Por lo tanto, en un diagrama lineal siempre hay que tener en cuenta que solamente hay un tiempo presente, un tiempo actual, pero sí pueden haber varios pasados. Y ese es el problema, ¿no? Cuando no sabemos interpretar lo que está escrito en función a varios pasados, es que confunde, ¿no? Que para eso tienes que tener práctica, ¿no es cierto? Y la única manera de practicar es resolviendo problemas, ¿no? Así se aprende la matemática, resolviendo situaciones, ¿no? ¿Está bien? A ver, entonces vamos a empezar con este pequeño ejemplo que está aquí, donde para resolverlo vamos a utilizar el diagrama lineal. ¿Por qué lineal? Porque se refiere a una sola persona, a un solo sujeto, miren, ¿no? Dice, dentro de 9 años tendré el triple de la edad que tenía hace 5 años. ¿Dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 3 años? Entonces, aquí, si tú lees todo el texto, solamente se refiere a la edad de una persona. Es como si estuviera hablando, ¿no es cierto? Por lo tanto, mi diagrama es lineal. Ahora, cuando yo planteé mi problema aquí, vuelvo a repetir, la dificultad de tu problema va a depender de cómo tú plantees las cosas, ¿no? Y en esta parte de edades se saca un montón de conclusiones que te pueden facilitar a resolver tu problema. Así que presta atención, por favor, a lo que voy a hacer, ¿sí? A ver, vamos a empezar. Este es mi tiempo presente. Acá. Este es mi tiempo presente. Ahí está mi edad. ¿Está bien? Dentro de 9 años, o sea, aquí en el futuro, dice que tendrá el triple de la edad que tenía hace 5 años. ¿Y qué edad tenía yo hace 5 años? Se supone que si estoy aquí, hace 5 años estaba en el pasado aquí. Entonces, el problema me está indicando que aquí, en este tiempo, tendré el triple de la edad que tenía en este tiempo. Si yo sé que esta edad es el triple de este tiempo, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo si yo sé que esta edad será el triple de esta edad que tenía hace 5 años? ¿Cómo lo escribo? 3 por x menos 5. 3 por... Esta edad que está aquí, esta edad es el triple de esta edad. Así dice el problema, ¿no? Dentro de 9 años tendré el triple de la edad que yo tenía, pero hace 5 años de esta edad. Esta edad es el triple de él. ¿Cómo lo escribo? 3x. 3x, ¿no es cierto? Así es facilito es. Y acá, 3x acá le ponemos y x. y se acabó el problema, ¿no? Entonces, vamos a ponerle los valores, ¿ya? Si acá yo tenía, hace 5 años tenía X años, dentro de 9 años tendré el triple, o sea, 3X. Ese es lo que dice el problema.
Ya, ahora mira acá. Vamos a suponer que yo hace 5 años tenía, vamos a suponer 10 años, y dentro de 9 años tendré 24 años. Mira, yo tenía 10, ahora tendré 29. ¿En cuántos años he aumentado mi edad? Respondan, chicos, ¿en cuántos 18. años? 10. ¿En cuántos años? ¿Cuánto es? ¿En cuántos años ha aumentado mi edad? ¿Cuánto es? ¿24 o 29? 24. 14. 14, 14. ¿sí o no? Si yo hago este mismo criterio, yo puedo, mi edad era X años, y después va a ser 3X. ¿En cuánto aumentó mi edad? ¿En cuánto aumentó mi edad? Si tenía X y después voy a tener 3X. ¿En cuánto aumentó? ¿3? 2x. 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 Ya está. Y es lo que aumenta uno la edad, ¿no? Lo que una persona aumenta su edad es por los años que pasan. ¿Sí o no? Por ejemplo, si de acá pasa un año, mi edad aumenta un año. Si de acá pasa 10 años, mi edad aumenta 10 años. Si pasan 50 años, mi edad va a aumentar 50 años, ¿sí o no? Entonces, se supone entonces que el aumento de edad tiene que ser igual al tiempo que ha transcurrido desde aquí hasta acá. ¿Qué tiempo ha transcurrido desde aquí hasta acá? En el diagrama, ¿qué tiempo ha transcurrido? 2x. No, el tiempo, el tiempo. 2X es lo que aumentó mi edad. 14, 14 años, ¿sí o no? ¿Y cómo sabe que es 14? Porque lo he sumado, 9 más 5, ¿sí o no? Se suma nomás. Entonces se supone que esto tiene que ser igual a 14. ¿Sí? Ah, ya. O sea que 2X tiene que ser igual a 14. Y si 2X es igual a 14, ¿cuánto vale X? 7. 7. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que hace 5 años yo tenía 7 años. ¿Qué edad tengo? 12. 12. ¿Sí o no? Ya tengo 12 años. Esto me permite a mí entender acá. Yo tengo 12 años. O mejor así. Tenía 7 años, ¿no es cierto? Ahora tengo 12. Ya está, ya sé qué edad tengo. Pregunta, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que tenía hace 3 años? Dentro de cuánto, dice dentro de cuántos en el futuro, ¿no es cierto? Sí. Dentro de cuántos años, acá, no sé, vamos a poner así, una interrogación. Tendré el doble de la edad que tenía hace 3 años. ¿Qué edad tenía hace 3 años? 9. 9. O sea, en cristiano, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de 9? O sea, 18. 18. 18. Ya. ¿Dentro de cuántos años va a pasar eso? 6 años. 6 años. Ahí está mi respuesta. ¿Sí? Bueno, así es. Entonces, míreme, el problema solamente lo resuelvo en el diagrama nomás, ¿no? Para eso me sirve el diagrama, para ubicarme en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a comentarlo por acá. Hace 3 años, vamos a poner, tenía 9. Si me preguntan dentro de cuántos años tendré 18, mi respuesta será dentro de 6 años, ¿sí o no? Dentro de 6 años. Y ya está el problema resuelto ya. ¿Ya ven? El diagrama lineal que tengo ahí, respuesta. Profesor, Sí, ¿puede volver a explicar, por favor? ya. A ver, lo voy a borrar para que entiendas ya. Ya lo borro. Acá también. Acá también. Ya. El problema dice que dentro de 9 años, o sea, aquí en el futuro, mi edad será el triple de la edad que yo tenía hace 5 años. Y hace 5 años yo tenía esta edad que está aquí. Por eso que lo he escrito acá 3X y yo le he puesto X. Yo le he puesto X, ¿no es cierto? Tú puedes poner la letra que tú quieras, ¿no? Esta edad es el triple de esta. Así dice el problema.
Entonces yo observo, ¿no? Que mi edad de este tiempo que está aquí, a este tiempo, ¿en cuánto aumentó? En 2X. En 2x, ¿no es cierto? Entonces se supone que de aquí hasta aquí aumentó en 2x. Y ese aumento tiene que ser igual al tiempo que ha transcurrido. ¿Y cuántos años han transcurrido en ese lapso? 14 años, ¿no? Desde aquí hasta aquí han pasado 14 años. 5 más 9, 14 años. Eso tiene que ser igual a la edad que ha aumentado. Por lo tanto, ¿x cuánto vale? 7. 7. Entonces, si x vale 7, quiere decir que yo aquí tenía 7 años. Hace 5 años tenía 7. ¿Qué edad tengo ahorita? 12. 12. 12 años. Tengo 12 años. Ya. Pero a mí me preguntan, ¿dentro de cuántos años tendré el doble de la edad que yo tenía hace 3 años? ¿Y qué edad tenía hace 3 años? 9. 9. O sea, en otras palabras, ¿dentro de cuánto tiempo tendré el doble de 9? O sea, 18. 18. ¿Ya? Y si yo tengo ahorita 12, ¿dentro de cuánto tiempo tendré 18? 6 años. 6 años, ahí está la respuesta. ¿No? ¿Está bien? Ya, pues el diagrama me va a permitir a mí, uno, organizar la información y dos, entender qué es lo que yo estoy haciendo. ¿No? Muy distinto es que yo plantee una ecuación y empiece a desarrollar como loco y no le entiendo de lo que estoy haciendo. El diagrama, los diagramas a mí me permiten eso, visualizar y aprender mejor las cosas. Por eso digo, hagan su diagrama, hagan un esquema, dibujen, ¿no? A ver. Algo que debemos tener en cuenta cuando uno calcula edades. ¿Cómo se halla la edad de una persona? Eso va a depender si ya cumplió años o todavía, ¿sí o no? Vamos a suponer que esto sea el 2021, acá, de acá. Este es el 2021, ¿ya? Y vamos a suponer que aquí en marzo una persona cumplía años y en diciembre cumple otra, ¿sí? Y ahorita estamos en septiembre, ¿sí o no? Si una persona ya cumplió años en marzo, entonces, ¿cómo se le calcula la edad? Por ejemplo, si esta persona nació en el 2020, en marzo del 2020, ¿qué edad tiene? Si esta persona nació en el 2020, en marzo del 2020, y ya estamos en septiembre de 2021, ¿cómo calculo su edad? Restando los años, Sumando el ¿no? Restando los años. 2021 menos 2020 es 1, ha cumplido un año nomás. ¿Sí o no? Si hubiera nacido en el 2015, ¿qué edad tendría? 6. 6 años, ¿sí o no? Se resta nomás. Ya, ese porque ya cumplió años. Pero ¿qué pasaría si hay otra persona que todavía no cumple años? Su cumpleaños es en diciembre todavía. Y ha nacido en diciembre de 2015. ¿Qué edad tendría? No tendría 6, ¿sí o no? Porque todavía no cumple años. Entonces, cuando una persona ya cumplió años, para determinar su edad, lo único que tienes que hacer es restar el año actual menos el año de su nacimiento. Si ya cumplió años. Pero si aún no cumple años, la edad, a esa operación le quitas 1, pues, ¿no es cierto? Restas el año actual menos el año de nacimiento, pero a eso le quitas 1. ¿Por qué le quitas 1? Porque todavía no cumple años. ¿Sí? ¿Está bien? Y eso sucede aquí, por ejemplo, ¿no? Si una persona nació en diciembre de 2015 y estamos en 2021, ¿qué edad tiene? No tiene 6 años, tiene 5 todavía. ¿Por qué tiene 5? Porque todavía falta para que llegue diciembre. Ahí recién va a cumplir 6, ¿no? Entonces tenemos dos situaciones. Cuando en un problema te dicen calcule su edad, tú debes suponer que ya cumplió años. Debes suponer, ¿no? Pues nadie te ha dicho que ya cumplió. Pero si el problema te dice, ¿no? Determinar si ya cumplió años, no cumplió años, ya ahí tienes que analizar el problema, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces vamos a resolver esa aplicación que está acá abajito. A ver, dice, una persona nació en el siglo XX. Ya empiezan los problemas. ¿En qué ciclo estamos? A ver, ¿quién me dice en qué ciclo estamos? 21. Estamos en el siglo XXI, ¿sí o no?
En el año... ¿El ciclo cuántos años tiene? ¿Un ciclo cuántos años tiene? 100. 100 años, ¿no? Ya. O sea que el siglo XX, el siglo XXI parte desde qué año? El siglo XXI parte desde qué año? Del 2000 hasta el 2100, pero 2000, 2099 sería, ¿no? Hasta el 2099. De 2100 para adelante es otro ya, ¿no? ¿Está bien? Del 2000 para adelante. Entonces estamos en el siglo XXI. Eso quiere decir que el siglo XX, ¿de dónde a dónde fue? En el 1900, ¿no? El 1900. Hasta el Entonces, 2000. si una persona me dice que nació en el siglo XX, entonces nació en el 1900 y tanto. ¿Sí o no? Así vamos a ponerle 1900 AB. Porque no sé cuándo nació, pues, ¿no es cierto? En ese año nació. Dice que una persona que nació en el siglo XX tuvo en 1992, allá, en 1992, acá, aquí nació, tenía 0 años, y aquí en este año dice que tenía tanto como los años de la suma de cifras de años de su nacimiento. Tenía tantos años como la suma de las cifras del año de su nacimiento. Allá, si nació aquí, entonces, ¿cuánto suman las cifras? 10 más A más B. Ah, esta ya tenía. Así dice el problema, ¿no es cierto? Una persona que nació en el siglo XX, en el año 1992, tenía tantos años como la suma de las cifras del año de su nacimiento. Yo sumo las Profesor, ¿por cifras, qué 10? 1 más 9. Estoy sumando las cifras. Porque acá dice bien clarito. Tenía tantos años como la suma de las cifras del año de su nacimiento. Y yo estoy suponiendo que nació aquí. Si yo le sumo las cifras, 1 más 9 más A más B, ¿qué me sale? 10 más A más B. ¿Sí o no? ¿Está bien? Ya. Eso voy a colocarlo acá. ¿Está bien? Entonces vamos a poner acá. Año de nacimiento. Año de nacimiento. Ahí el año de nacimiento. Y acá le vamos a poner el año, pues donde le han calculado la edad, ¿no? 1992. Ya está. ¿En qué año nació? Según lo que yo he puesto, en el año 1900 AB. En ese año nació. Y si nació, ¿qué edad tenía? 0. 0 años, ¿no es cierto? 0 años. Cuando uno nace no tiene nada todavía, ¿no? Desde el primer día que nace se empieza a contar los días. Y en el año 1992 dice que tenía como edad tantos años como la suma de cifras del año de su nacimiento. Entonces, si yo le sumo las cifras aquí, ¿cuánto saldría acá? Tendría esta edad, ¿no? Dice 1 más 9, 10 más A y más B, que no puedo sumar, lo expreso así. Ya, esta edad tenía. Listo. Pregunta. ¿Cuántos años cumplió esta persona en el 2012? Ya, pues. Para saber cuántos años cumplió en el 2012, yo tendría que saber qué edad tenía acá nada más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De ahí le sumo y sé qué año tenía en el 2012. Ahora ya no tengo más información a resolver el problema. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver. Mira, acá tengo el año de nacimiento y tengo este año. Si yo quisiera calcular su edad, ¿qué hago? ¿Restarlo? Restarlo, pues, ¿sí o no? Si yo resto este año menos el año de nacimiento, ¿qué cosa va a originar esto? Los años que tiene. Si yo resto este año menos el año de su nacimiento, ¿qué cosa me va a dar como respuesta? La edad. Su edad, pues. No, la edad de esta persona. ¿Sí? Entonces voy a poner acá un ratito. La edad de esta persona, la edad en ese año va a ser igual a 1992 menos el año de su nacimiento, que era 1900 AB. Listo. ¿Qué edad tiene? Según el cuadrito que acabo de hacer. ¿Qué edad tiene? 10 más A más B. 10 más A más B. Vamos a poner acá. 10 más A más B. Listo.
Y si yo resto esto que está aquí, ¿a qué será igual? Esto. Es como decir, ¿no? A ver, yo tengo 1992 y le quiero restar 1980. ¿Cuánto es? 12. 12. No sé. ¿Se dan cuenta que el 1900 está por gusto? Claro, porque este año que está aquí es 1900 más 12. Este es 1900 más AB. El 1900 se cancela y me queda 92 menos AB. Esa es la cuestión práctica, ¿no? ¿Me entienden? Es una cuestión práctica. De lo que yo observo, puedo ayudar, ¿no? Esto de acá. Y solamente me quedan 92 menos AB. Para hacerlo más rápido, Máximo, ¿cierto? Ya estamos avanzando, ¿eh? Ya está. Ahora sí, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí en esta parte de delante no puedo hacer nada, lo voy a copiar igual. 10 más A más B igual a 92. Ya, y ese número lo voy a descomponer. Voy a aplicar numeración, la teoría de numeración. ¿Por qué lo voy a descomponer? Porque como acá están sueltos, acá lo quiero suelto para que esto se junte, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. ¿Cómo se descompone este número? A ver, si es que no se han olvidado. ¿Cómo descompongo este número? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice que le pongo un 15 por acordarse? A la 1, a las 2. Me estoy regalando nota. A las 3. Nadie se acuerda, qué desgracia. A ver, vamos a recordar cómo se descompone un número. Si yo tengo un número, por ejemplo, 4, 2, 6, en base 8, ¿cómo se descompone? 4 por su base al cuadrado, más la otra, 2 por 8 a la 1, más la última cifra que es 6. Entonces se descompone. Si yo tengo un número X, Y, Z, en base 7, ¿cómo lo descompongo? X por 7 al cuadrado, más Y por 7 a la 1, más la última cifra que es 6. Si yo tengo este numerito AB, que es más fácil, que está en base 10, se supone, ¿cómo lo descompongo? A ver, ¿cuánto sería? A por 10 al a cuadrado. 10A más, la más B. ¿no? No sé, fácil. Este entonces sería menos 10A menos B. Le estoy cambiando el signo porque todo esto es lo que está aquí. Y este menos afecta a todo lo que esté dentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya está. Ya lo descompuse. Ahora sigo avanzando. Todo tiene que acordarse ustedes, para eso se les enseña, ¿no? Si uno te va a explicar y no te acuerdas, pues de nada sirve. Tienes que incorporar a tu cabeza todas esas cosas. A ver, ¿qué puedo hacer aquí? Este 10 lo puedo pasar para acá, restar, me queda 82. Este 10 lo mando para aquí y este P lo mando para acá. ¿Qué me queda? 11A más 2B igual a 11A 82. más 2B igual a 82. De ahí ya no puedo hacer absolutamente nada porque eso no se puede sumar. Pero como A y B son parte de un número, son cifras, no se lo puedo tantear porque estos son números enteros, son positivos y además el máximo valor es 9. ¿Sí o no puedo tantearlo? ¿Quién puede ser A? ¿Y quién puede ser B? A ver, si A es 5, acá sale 55. Para 82 falta 32, tendría que ser 16. B no puede ser 16, pues, ¿no? A ver, 7. Si es 7, sale 77. Para 82 falta 5. Acá no va a salir 5 ni igual, ¿no? Entonces tendrá que ser 6, pues. Si es 6, ¿cuánto sale aquí? 66. 66 para 82, ¿cuánto falta? 16. 16. Para que sea 16, ¿cuánto vale B? 8. Y se acabó el problema. Ya sé ya. Entonces, en 1992, ¿cuántos años tenía? Entonces, en 1992, esta persona tenía ¿cuántos años? Acá está su edad. ¿Cuántos años tenía? Súmenlo. ¿Cuántos años tenía? 24. 25. 25. 24, 24. 24, tenía 24 años. Tenía 24 años.
Allá, si en 1992 tenía 24 años, ¿qué edad tenía en el 2012? Ya fue recontra fácil, ¿sí o no? Entonces, en el 2012, ¿qué edad tenía? A ver, 44. en el 2012 tenía, 44 años. a ver, solamente hay que sumarle, ¿cuánto? 20 años, ¿no? 20 años más, ¿no? Tendría 44 años. Y esa sería mi respuesta. ¿Ven? El problema no es difícil, solamente tienen que razonar un poco, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Si hay algo que no entienden, así como su compañero dijo, profesor, puede repetir, no entiendo, usted tiene que decir eso nada más, ¿no? ¿Está bien? Esa es una aplicación de esta observación que yo le estaba haciendo, ¿no? Para hallar la edad de una persona, simplemente se resta el año actual o el año referencial menos el año de nacimiento. Y cuando a mí me dicen cumplió tantos, me dicen la edad, yo supongo que ya cumplió años porque me está indicando que tiene tantos años, ¿sí o no? ¿No? Ya me está indicando que tiene tantos años. Ya cumplió años, por eso yo aplico esto que está aquí. Hay otros problemas donde intervienen varios sujetos, 2, 3, 4, y eso depende del problema, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, cuando intervienen más de uno, o sea, 2, 3, 4, se te sugiere que hagas una tablita de doble entrada y ahí coloques la información que tiene el problema, ¿no? Porque en función a eso, uno resuelve el planteo de los problemas, se hace más fácil, más rápido, de aquí saca varias cosas. Por ejemplo, vamos a poner algunas edades aquí, ¿eh? Vamos a suponer que yo en el presente tengo 20 años, tú tienes 18 y él tiene 12 años. A ver, vamos a poner acá hace 5 años. De acá le ponemos dentro de 10 años, en el futuro. Entonces, hace 5 años, ¿qué edad teníamos? 15, Yo tenía 15, tú 13, 13 y él 7, 7. Y dentro de 10 años, ¿qué edad tendremos? 30. Yo tendré 30, tú 28, 28. 18 y tú y él 22. 22 años. Ya está. De ese cuadrito yo puedo sacar muchas conclusiones. Mira, por ejemplo, ¿cuántos años le llevo yo a tú? 2, 2. Mira, acá la diferencia es 2. Acá también la diferencia es 2. Aquí también la diferencia es 2. Entre tú y él se diferencian en 6 años. Acá también se diferencian en 6. Acá también se diferencian en 6. Entre yo y él hay 8 años de diferencia. Acá también hay diferencia en 8 años. Y acá también en 8 años. ¿Qué conclusión puedo sacar yo de esto que está aquí? Con respecto a la diferencia de edades. ¿Qué conclusión puedo sacar yo? Que la diferencia de edades de dos personas siempre es la misma, ¿no? Por ejemplo, si mi mamá me lleva 30 años, siempre me va a llevar 30, ya nunca lo voy a alcanzar, ¿no? Si entre dos hermanos se diferencian en 7 años, siempre se van a diferenciar en 7 años, nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, esa es una primera observación. La diferencia de edades siempre es la misma. ¿Está bien? En cualquier tiempo. Eso te va a permitir a ti, de repente, un dato que está por acá, arrastrarlo acá adelante. Va a ser lo mismo, pues, ¿no es cierto? Si te habla de diferencia. Si la diferencia acá es 2, por acá también va a ser 2. Entonces yo puedo decir, acá se diferencian en 2. Si le pongo esto menos esto igual a 2. ¿No? Si que esté en forma variable. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a por acá. Ya, yo y tú, vamos a poner en el pasado 15, 13, 20, 18, 15, 13. A ver, acá era 15. Acá era 13. Acá era 5 años. Acá era 20. Y acá es 18.
Por lo tanto, acá la diferencia es 2 años. Y aquí también la diferencia es 2 años. Entonces, de ahí se deduce que la diferencia es siempre la misma. ¿Está bien? Segunda observación. ¿Qué pasa si es que yo sumo estas edades en aspa? Mire, ¿cuánto suma esto? 33. Acá también suma 33. ¿Cuánto suma acá? 48. Y sumo ellos dos, también suman 48. Si sumo ellos dos, sale 40. Sumo ellos dos, sale 40. Sumo él con él, sale 37. Sumo él con él, sale 37. ¿Qué propiedad puedo sacar yo de esto? Que la suma en aspa de dos personas en dos tiempos diferentes, esas sumas son iguales. Siempre tienen que ser iguales, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pasa? Voy a ponerlo acá. ¿Qué pasa si por acá tiene 2x, acá tiene 4x, y resulta que ellos son iguales? Entonces, ¿cuánto le pongo a cada uno si yo sé que la suma en aspa tiene que ser igual? Esta suma tiene que ser igual. Si yo digo que esta edad es igual a esta edad, ¿qué le pongo a cada uno? 3. 3x, 3x, y el problema se me arregló. Y si me dicen que la diferencia es 5 años, ya, entonces esta diferencia es 5, acá también es 5. 3x menos 4, o 4x menos 3x es igual a 5, x vale 5. Conclusión, tenía 10, tiene 15, tenía 15, tiene 20. ¿Ves? Se desarrolló el problema, ¿no? Entonces, la suma en aspa, ¿no?, de las edades de dos personas en dos tiempos distintos siempre es la misma. Son iguales. Entonces, eso me permite hacer más o menos la siguiente que está aquí, ¿no? Si yo sumo 15 más 18, la edad que tenía hace 5 años, ¿no?, con la edad que tiene actualmente la otra, y sumo la edad que tenía hace 5 años con la edad que tengo ahorita, esa suma sigue siendo igual, ¿no? Acá da 33, y aquí también da 33. Son iguales, ¿no? Entonces, no olvides, la suma en aspa siempre es igual. Y por último, la suma de edades de un grupo de personas. Voy a poner las edades un ratito acá. Acá tenía 20, 18, 2. Acá tenía 15, 13, 7. Y acá tenía 28, dentro de 8, ¿no? 28, 10 años lo que era, ¿no? 10 años, 30, 28 y 22. Ya está. Con respecto a la suma, a ver, bien. Acá un ratito, acá habían 5 años por si acaso. 5 años en el pasado. Acá era dentro de 10 años. Ya, ahora sí. ¿Cuánto sumaban las edades de estas tres personas hace 5 años? ¿Cuánto sumaban hace 5 años? Súmenlo todo. ¿Cuánto saldría? 20 más 15. 35 años. 35 años. ¿Cuánto suman ahorita? Sumando todo esto. Acá sale 30 más 20, 50. 50 años. ¿Y cuánto sumarán las edades dentro de 10 años? O sea, aquí, sumando todo. Acá sale 50 más 30, 80 años. 80 años. No, estamos sumando, por si acaso. Estamos sumando las edades. Estamos sumando las edades. Ya. A ver acá. ¿En cuántos años ha aumentado la suma? La suma, ahora. ¿En cuántos años ha aumentado? O ha disminuido en su defecto, ¿no? ¿En cuántos años? En 15. 15 años. Ya, y ese 15 resulta de multiplicar 5 por 3. 5 por 3. ¿No? Y aquí, ¿cuánto aumentó? 30. Y eso resulta de multiplicar 10 por 3. ¿Sí? Entonces, la suma de las edades de un grupo de personas aumenta o disminuye en una cantidad que es igual al número de años que pasa
por la cantidad de personas, ¿sí? Al número de años que pasa por la cantidad de personas. En este caso, sería, aumentó en 30 años, es porque han pasado 10 años y son 3 personas. Igual acá, ¿no es cierto? Acá ha disminuido en 15 años y ese es porque son 5 años y son 3 personas. Si yo preguntara cuántos años sumarán las edades dentro de 15 años, ¿qué tengo que hacer yo de acá? ¿En cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 15 años. 15 por 3. O sea, 45 años. Va a aumentar en 45 años respecto a la suma actual de acá, ¿no es cierto? Si ahorita suman 50, dentro de 15 años, ¿cuánto van a sumar? 95. ¿No? Entonces, eso me va a servir para resolver problemas cuando me hablan de la suma de edad de un grupo de personas. Ahí lo aplico, ¿no? Para no estar sumando cada rato. Hay un montón de problemas que dicen, ¿no? La suma de edades actualmente es tanto. Y los datos te lo dan hace 5 años. Lo puedes arrastrar a 5 años y sumarlo hace 5 años, ¿no? Se arrastra el dato hacia abajo. Entonces, ahí nos vamos a quedar y el día jueves resolveríamos los problemas que están en la ficha. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan que hacer?